El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el vasto desierto, donde el sol se alza como un dios invencible y la tierra parece susurrar secretos antiguos, vivía una joven llamada Laila. Su historia no comenzaba en una ciudad llena de ruido ni en un palacio de mármol resplandeciente, sino en un pequeño y aislado oasis. Era un lugar donde el agua brotaba tímidamente de una fuente cristalina, rodeada de palmeras que se inclinaban con el viento como si saludaran a una diosa que solo ellas conocían. Laila era una mujer de mirada profunda, ojos que reflejaban no solo el color de la tierra, sino las innumerables historias del río Nilo que corrían por sus venas. Su piel, de un tono cálido y dorado, había sido acariciada por el sol durante muchos años, mientras su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros. Era conocida en las aldeas cercanas como la hija de la arena, un título que ella nunca había pedido pero que parecía encajar con la naturaleza de su alma. Desde pequeña, Laila había sentido una conexión inexplicable con el desierto y sus secretos. Mientras otros temían la extensión infinita de la arena, ella la abrazaba con una serenidad que parecía provenir de otro tiempo, de otro mundo. El sonido del viento, al barrer las dunas, le hablaba con un lenguaje ancestral, lleno de ecos de civilizaciones que habían nacido y muerto allí mismo. Pero más allá de su vínculo con la arena, Laila tenía un don peculiar, podía sentir lo que el desierto deseaba. Algunas personas decían que era un reflejo de la antigua sabiduría de las diosas olvidadas. Otras afirmaban que poseía la capacidad de escuchar las voces del pasado. Lo cierto era que, desde su infancia, Laila sabía que su destino no estaba atado a la vida tranquila de su pueblo, sino a un camino lleno de misterios que la arena solo susurraba en noches silenciosas. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo de naranja el horizonte, Laila se encontraba sentada junto a la fuente, sumida en sus pensamientos. La brisa le acariciaba el rostro, trayendo consigo un aroma de incienso y mirra. Su madre, una mujer de gran fortaleza y serenidad, le había contado muchas veces historias sobre los antiguos faraones, sobre la magia que residía en las tumbas y sobre los grandes templos que habían sido olvidados por el tiempo. Pero había algo en el aire esa tarde que la inquietaba, como si el desierto estuviera a punto de revelar algo que cambiaría su vida para siempre. Un susurro en el viento la hizo alzar la cabeza. En la distancia, a lo lejos, algo se perfilaba contra el cielo. No era una caravana ni una tormenta de arena. Era algo distinto, un movimiento, casi imperceptible, que la hizo sentirse extrañamente atraída hacia él. La arena se agitaba suavemente, como si un gran poder estuviera despertando. El silencio que siguió fue profundo, como el momento antes de una gran revelación. Laila cerró los ojos por un instante y, al abrirlos, vio una figura ante ella. Una figura que no estaba allí segundos antes. De una manera tan silenciosa como el viento, el hombre apareció, un hombre alto, de piel morena y ojos de un verde intenso,
como si la misma esencia del Nilo se reflejara en ellos. Laila no podía mover los ojos de su rostro, pero tampoco de su alma. Algo en él la llamaba, como si ambos estuvieran conectados por un hilo invisible. Aunque su vestimenta era modesta, los detalles de su presencia indicaban que no era un hombre común. Había algo casi místico en su presencia, como si fuera un visitante de un tiempo que ya no existía. Laila, dijo el hombre en un susurro, como si conociera su nombre desde siempre. Tu destino no está aquí, sino más allá de las dunas. Y el desierto está listo para guiarte. La joven sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. El aire se había vuelto denso, como si la atmósfera misma estuviera suspendida entre el mundo terrenal y lo divino. El viento, que antes había sido suave, ahora parecía empujada por una fuerza sobrenatural. Laila sabía que algo había comenzado, algo que no podría detenerse. El hombre sonrió levemente, y con una leve inclinación de su cabeza, la invitó a seguirlo. Sin dudar, Laila se levantó, sintiendo en lo más profundo de su ser que ese encuentro era el principio de algo grande, algo que transformaría su vida para siempre. El sol ya se había escondido por completo detrás de las colinas, y el cielo se había teñido de un azul profundo, salpicado de estrellas que brillaban con fuerza, como diamantes dispersos en un manto negro. Laila caminaba detrás del hombre, sus pasos suaves sobre la arena cálida que aún guardaba el calor del día. El viento soplaba con un susurro constante, pero en sus oídos solo resonaban las palabras del extraño: el desierto está listo para guiarte. Cada vez que las pensaba, sentía que las palabras cobraban más peso, como si fueran un presagio de algo monumental que estaba a punto de ocurrir. El hombre no hablaba, pero Laila sentía su presencia a su lado, como una sombra silenciosa que la acompañaba. Tenía la extraña sensación de que él la guiaba sin necesidad de palabras. Al principio, su mente trató de encontrar una explicación lógica. ¿Quién era él? ¿Qué quería de ella? Pero pronto, la inquietud fue reemplazada por una sensación más profunda, algo que no podía describir con facilidad. Era como si su destino estuviera entrelazado con el suyo, como si ambos hubieran estado predestinados a encontrarse en ese exacto momento, en ese vasto y solitario desierto. Caminaban sin rumbo aparente, pero Laila no sentía miedo. La oscuridad, en lugar de envolverla en su misterio, parecía ofrecerle una extraña protección, como si el mismo desierto hubiera extendido un manto invisible sobre ella. De vez en cuando, el hombre se detenía para observar el horizonte, su rostro iluminado solo por la luz de las estrellas. Laila lo miraba en silencio, tratando de comprender quién era, pero las respuestas nunca llegaban. De repente, el hombre detuvo su caminar y se volvió hacia ella. La miró profundamente, y por un momento, Laila sintió como si estuviera mirando a través de ella, como si pudiera leer cada pensamiento, cada secreto que se ocultaba en su corazón. «¿Has sentido el llamado del desierto?», dijo él con voz grave y calmada, como si sus palabras fueran tan antiguas como la misma arena. Pero no es solo el desierto lo que te llama, Laila. Es algo mucho más grande. Algo que ha estado esperando por ti. Laila lo miró fijamente, sin comprender del todo. ¿Qué es lo que está esperando por mí? Él sonrió, pero no era una sonrisa común. Era como si se tratara de un secreto que solo él conocía. El tiempo de la revelación está cerca, pero todavía debes caminar un poco más.
El desierto te enseñará lo que necesitas saber. Entonces, sin previo aviso, el hombre dio un paso hacia la oscuridad, perdiéndose entre las sombras de las dunas. Layla lo siguió de inmediato, sin dudar. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que no tenía otra opción. El desierto parecía abrirse ante ella, como si las dunas fueran parte de un mapa invisible que solo ella podía entender. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso y la temperatura más fría, como si la noche estuviera empapada de una energía que no pertenecía a este mundo. Unas pocas horas más tarde, llegaron a un pequeño valle rodeado de montañas de piedra roja. Era un lugar que Layla nunca había visto antes, un rincón oculto entre las dunas donde la arena se mezclaba con fragmentos de rocas antiguas, que parecían susurrar su propia historia. El hombre se detuvo al borde del valle, mirando la oscuridad que se extendía ante ellos. Luego, con un gesto de la mano, señaló un conjunto de rocas que formaban una especie de entrada, una puerta natural entre las montañas. Dentro de esas rocas encontrarás lo que has estado buscando, dijo. Pero antes de entrar, debes comprender algo importante. El desierto no te guiará sin una razón. No es un sendero fácil, y mucho menos un sendero seguro. Si decides entrar, deberás enfrentarte a las sombras que habitan en su interior. Layla lo miró, y en sus ojos había una mezcla de incertidumbre y determinación. La noche estaba llena de promesas y de miedos, pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante. ¿Qué sombras podría enfrentar? ¿Qué peligro se escondía en ese lugar? No tenía las respuestas, pero sentía en lo más profundo de su ser que debía hacerlo. ¿Qué debo hacer?, preguntó, con voz firme, aunque su corazón palpitaba con fuerza. El hombre la miró por un largo momento, sus ojos brillando con una intensidad que la hizo sentir pequeña, como si todo lo que conocía fuera solo un reflejo de algo mucho más grande y antiguo. Solo escucha, Layla. El desierto te hablará. No intentes comprenderlo con la mente. Déjate llevar por lo que sientes, por lo que el viento te susurra. Con una última mirada, el hombre desapareció en la oscuridad, como si fuera una sombra más entre las sombras. Layla, ahora sola, miró la entrada de las rocas. En el aire, un susurro suave se elevaba, como si la arena misma estuviera llamándola. Sin pensarlo más, dio un paso hacia el interior, dejando atrás la calma de la noche. Mientras avanzaba, las sombras de las rocas parecían tomar forma, como si fueran seres vivos que la observaban. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si algo invisible estuviera intentando detenerla. Sin embargo, Layla no se detuvo. Sabía que este era su destino, y que nada podría apartarla de él. Cuando llegó al centro de las rocas, la oscuridad la envolvió completamente. Un silencio profundo la rodeó, pero fue un silencio cargado de expectativas. Layla se detuvo y, por primera vez, escuchó el murmullo del viento con claridad. Era una melodía suave y lejana, como una canción antigua que hablaba de tiempos perdidos. Layla, una voz susurró, tan suave que casi no pudo oírla. Era una voz femenina, dulce pero autoritaria. Se sentó en el suelo de las rocas, buscando la fuente de aquel sonido, y entonces lo vio. Ante ella, una figura apareció de entre las sombras. No era humana, pero tampoco completamente etérea. Era una mujer de piel dorada,
con cabellera larga y oscura que caía en ondas suaves hasta su cintura. Sus ojos brillaban con un resplandor suave, como si fueran estrellas caídas del cielo. La sombra del desierto está dentro de ti, dijo la mujer con una voz que resonó en lo más profundo del alma de Layla. Es la sombra de lo que no entiendes, de lo que temes. Pero también es tu fuerza. Tienes dentro de ti todo lo que necesitas para caminar este camino. Layla no entendía, pero su corazón latía con fuerza. Las palabras de la mujer resonaban con una verdad que no podía ignorar. Ella era parte del desierto, y el desierto formaba parte de ella. La clave de tu viaje no está en el destino, continuó la mujer, sino en lo que descubras de ti misma en el camino. Las sombras no son enemigas, son maestras. Y tú eres la que debe aprender a caminar con ellas. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera parte de la propia oscuridad, dejando a Layla sola una vez más. Pero ahora, algo había cambiado dentro de ella. La sensación de inquietud había sido reemplazada por una claridad profunda, como si el misterio del desierto, las sombras y la promesa de lo desconocido, le pertenecieran por derecho. Se levantó, respirando con calma. Ya no tenía miedo. El viaje apenas comenzaba, pero ahora sabía que estaba preparada para enfrentar lo que viniera. Y las sombras, en lugar de asustarla, la llamaban con una fuerza que no podía ignorar. Layla caminaba a través de las sombras, su cuerpo moviéndose con una fluidez que solo el desierto podía otorgar. Cada paso que daba en la penumbra la acercaba más a lo desconocido, pero también sentía como una extraña paz comenzaba a asentarse en su corazón. La mujer de piel dorada había desaparecido, pero sus palabras permanecían en su mente, resonando con una claridad que no la dejaba ir. Las sombras no son enemigas, son maestras. La arena, que en el día se extendía como un océano dorado, ahora se sentía diferente bajo sus pies. Era suave, sí, pero no cálida como antes. Había una frialdad que la rodeaba, como si las dunas estuvieran conservando la memoria de un tiempo más antiguo, un tiempo lleno de secretos olvidados. El viento comenzaba a soplar con fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban a su alrededor, como si intentaran guiarla. Layla levantó la vista, buscando las estrellas que solían ser su punto de referencia, pero ahora se encontraban cubiertas por una capa de niebla que las oscurecía. Sin embargo, no se sintió perdida. Algo dentro de ella sabía que estaba en el camino correcto. No había señales claras ni certezas evidentes, solo una sensación profunda de estar conectada con algo mucho más grande que ella misma. El viento se intensificó, arrastrando consigo sus cabellos, y de pronto, Layla escuchó un susurro. Era una voz, tenue al principio, pero cada vez más clara y definida, como si el propio aire tuviera algo que decirle. No era la voz de la mujer dorada, pero tenía una cualidad similar, una vibración que parecía rozar los confines de lo espiritual. Layla, la voz la llamó de nuevo, esta vez con una dulzura que casi la hizo detenerse en seco. No temas lo que está por venir. Estás destinada a caminar en este camino. Su corazón dio un vuelco. La voz parecía provenir de todas partes y de ninguna, y sin embargo, resonaba con tal fuerza dentro de ella que no podía ignorarla. No estaba sola en este vasto desierto. Algo o alguien la observaba, guiaba sus pasos sin que ella pudiera ver su rostro. Con cada paso que daba,
Las palabras del viento se volvían más claras, como si de alguna manera el desierto entero estuviera conversando con ella, revelándole secretos en susurros que sólo podía comprender en lo más profundo de su ser. Y entonces lo entendió. ¿Quién eres?, preguntó Laila en voz baja, casi en un susurro, como si temiera que la respuesta pudiera romper la magia de aquel momento. El viento no respondió inmediatamente, pero Laila pudo sentir una presión ligera sobre su pecho, como si una presencia invisible le estuviera tocando suavemente. Después de un largo silencio, la voz habló nuevamente, esta vez con una calma profunda, como si estuviera transmitiendo un mensaje antiguo y eterno. Soy la voz del desierto, el eco de los siglos que han pasado. Soy el guardián de las almas perdidas y el faro para aquellos que buscan la verdad. Pero no busques mi rostro, Laila. No lo encontrarás. Lo que buscas está dentro de ti. Laila sintió un estremecimiento recorrer su espina dorsal. Las palabras resonaban en su mente, retumbaban con la fuerza de algo inquebrantable. Lo que buscas está dentro de ti. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso ya había llegado al final de su búsqueda sin siquiera saberlo? El viento comenzó a levantarse, como si respondiera a sus pensamientos. La arena a su alrededor se agitaba y formaba espirales, como si un torbellino de fuerzas invisibles estuviera tomando forma. Laila cerró los ojos por un momento, dejando que el aire frío le acariciara el rostro, y cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado. Frente a ella, las dunas de arena comenzaban a transformarse, como si la misma tierra estuviera alterándose ante su presencia. Las sombras de las rocas parecían moverse, y una nueva figura surgió entre ellas, esta vez mucho más cerca, materializándose desde el mismo corazón de la oscuridad. La figura era alta, elegante, envuelta en un manto oscuro que parecía fundirse con la misma noche. Su rostro, a pesar de ser parcialmente oculto por la capucha, emanaba una presencia inmensa, como si estuviera hecho de la misma esencia que el desierto. «Bienvenida, Laila», dijo la figura con una voz profunda y resonante, mucho más poderosa que la del viento. «Has llegado a la puerta de la sabiduría». La joven se detuvo, sintiendo un impulso de arrodillarse ante la majestuosa figura. Sin embargo, algo en su interior la hizo permanecer de pie, su cuerpo erguido con determinación. Esta era la razón por la cual había viajado, la búsqueda que había estado esperando sin saberlo. Algo dentro de ella sabía que este encuentro no era una coincidencia, sino el resultado de una llamada más antigua que el mismo tiempo. ¿Qué es esta puerta?, preguntó, su voz vacilante pero llena de curiosidad. La puerta de la sabiduría es el umbral entre lo que conoces y lo que no comprendes aún. El desierto te ha llevado hasta aquí para que tomes una decisión. El camino que se abre ante ti te llevará a la verdad, pero la verdad no siempre es lo que esperas. Muchos lo han intentado y han fracasado, atrapados por sus propios miedos o por su deseo de controlar lo incontrolable. Pero tú, Laila, tienes algo que otros no tienen. Tienes el corazón abierto al desierto. Tienes el alma dispuesta a escuchar lo que no puede ser visto. Laila miró a los ojos de la figura, aunque el rostro permanecía oculto, pudo sentir su mirada penetrante, leyendo cada rincón de su ser. La conexión entre ambos era palpable, como si sus destinos estuvieran entrelazados de una manera que no podía comprender aún. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz más firme ahora.
Sabía que este momento era crucial. La figura asintió lentamente, como si todo estuviera predestinado. Cruza la puerta. No temas lo que encontrarás al otro lado, porque lo que buscas te pertenece por derecho. El desierto ha hablado, y tú has oído su llamado. Ahora es el momento de descubrir lo que has estado buscando toda tu vida. Layla dio un paso adelante, y mientras lo hacía, la figura se desvaneció, disolviéndose en la misma oscuridad que lo había dado a luz. La puerta de la sabiduría comenzó a abrirse ante ella, revelando un pasaje lleno de luz y sombras que parecían moverse al ritmo de su respiración. Sin dudar, Layla cruzó el umbral, dejando atrás el desierto y entrando en un nuevo mundo. Layla caminaba, ahora en un mundo que era casi imposible de describir con palabras, un lugar en el que la realidad se desdibujaba y el tiempo parecía fluir de una manera completamente distinta. El paso de los días y las noches se volvió irrelevante, pues cada instante estaba impregnado de una quietud sobrenatural. Frente a ella se extendía un vasto jardín, pero no era el tipo de jardín que uno podría esperar en un oasis. No había fuentes ni flores exuberantes, ni árboles que ofrecerían sombra fresca. En lugar de eso, el jardín estaba lleno de estatuas, enormes, imponentes, como centinelas de piedra que miraban con ojos vacíos hacia el horizonte. Esfinges. Miles de ellas, talladas con una perfección que desafiaba la comprensión humana. Cada una tenía el cuerpo de un león, pero el rostro de una mujer, tallado con tal detalle que parecía que las estatuas estaban a punto de cobrar vida. Los ojos de las esfinges eran de un ámbar tan profundo que Layla no podía dejar de mirarlos, como si en sus pupilas se ocultara todo el conocimiento del universo, algo que no solo la atraía, sino que la llamaba. La incitaba a comprender lo que no comprendía. Caminó con pasos cautelosos, como si el simple acto de caminar por ese lugar sagrado pudiera desatar algo que no estaba preparada para enfrentar. Las estatuas de las esfinges estaban alineadas en un patrón perfecto, formando un camino recto que se perdía en la niebla que cubría el horizonte. Algo dentro de ella sabía que este jardín era más que solo una estructura ornamental, que cada esfinge guardaba una parte del misterio que estaba destinada a descubrir. De pronto, uno de los rostros de las esfinges se iluminó. Layla se detuvo en seco, sorprendida, pero su curiosidad la impulsó a acercarse. La figura de piedra, que parecía tan fría y distante momentos antes, ahora emanaba una luz cálida y dorada, como si un sol interno estuviera brillando desde su interior. Los ojos de la esfinge parecían moverse, volviendo a fijarse en ella, y entonces, con una voz suave pero firme, habló. Layla, has llegado muy lejos, dijo la esfinge, y aunque sus labios no se movieron, su voz resonaba con la claridad de un eco antiguo. Este jardín no es un lugar para quienes buscan respuestas fáciles. Aquí todo tiene un precio. Aquí no hay verdades simples. Layla retrocedió un paso, su respiración entrecortada. No sabía si debía responder, si debía quedarse en silencio, pero las palabras de la esfinge la desconcertaron. ¿Qué significaba aquello? Estaba acostumbrada a la sabiduría del desierto, a los susurros del viento que guiaban su camino, pero este lugar, este jardín, parecía estar cargado con una energía mucho más densa. Una fuerza ancestral que desbordaba la razón. ¿Qué debo hacer aquí?, preguntó Layla, su voz llena de incertidumbre, pero también de una firme determinación que no podía ignorar.
La esfinge le miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad que la hizo sentir como si toda su alma estuviera siendo examinada. Debes enfrentar lo que has estado evitando. Solo entonces entenderás tu propósito. Esta es la prueba que te fue destinada. Si eres capaz de mirar dentro de ti misma, si puedes ver tus propios miedos y enfrentarlos, entonces serás digna de lo que te espera al final de este camino. Pero si te niegas, el jardín se cerrará para ti y nunca encontrarás lo que has buscado. Layla sintió una punzada en su pecho. No estaba segura de que temía más. El hecho de que esas palabras parecieran dirigirse a algo que ya sabía en lo más profundo de su ser, o la revelación de que su viaje aún no había alcanzado su clímax. ¿Qué era lo que había estado evitando? ¿Qué estaba oculto en los rincones de su alma, esperando ser confrontado? El viento comenzó a soplar de nuevo, más fuerte que antes, y las esfinges, que antes permanecían en silencio, comenzaron a murmurar, como si compartieran secretos que solo podían ser oídos por aquellos dispuestos a escuchar. Las voces se entrelazaban, una melancolía antigua impregnando el aire. Pero algo en esas voces también le transmitió esperanza, como si cada palabra dicha fuera un paso hacia la revelación. Enfréntate a lo que temes, Layla, susurró la voz de la esfinge que la había hablado. Solo entonces serás libre. La joven sintió que la atmósfera a su alrededor comenzaba a cambiar. El aire se volvía espeso, casi tangible, como si las mismas sombras del jardín tomaran forma. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero una parte de ella sabía que no podía retroceder. Había cruzado demasiados umbrales, había desenterrado demasiadas verdades que no podía ignorar. El camino la había elegido y ella lo había aceptado. Con una determinación renovada, Layla dio un paso hacia la esfinge iluminada, sus ojos fijos en los de piedra, y al hacerlo, algo dentro de ella se deshizo. No de miedo, sino de algo más profundo, un reconocimiento. Aceptaba lo que venía, estaba lista para afrontar lo que fuera necesario. Porque sabía que no había vuelta atrás. Te enfrentarás a tus miedos, y cuando lo hagas, entenderás que el miedo solo es un velo. Y detrás de ese velo, encontrarás la verdad, le dijo la esfinge, mientras la luz a su alrededor se intensificaba, envolviéndola en un resplandor cegador. Las estatuas, que antes parecían inmóviles, comenzaron a moverse, y las voces del jardín se transformaron en cantos suaves, como si la propia naturaleza estuviera cantando una melodía ancestral. El camino entre las esfinges se despejó, y Layla sintió la necesidad de seguir adelante, sin titubear. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad, pero también a su propio reflejo. Sabía que el camino hacia la sabiduría no era lineal ni fácil. Pero en ese momento, en el jardín lleno de esfinges, comprendió que cada enfrentamiento, cada revelación, la llevaría a la comprensión de su verdadera esencia. Layla caminaba, ahora más decidida que nunca, por el largo sendero que las esfinges le habían mostrado. A medida que avanzaba, la luz que había envuelto su cuerpo en el jardín comenzó a desvanecerse, dejando atrás una bruma espesa que hacía que los contornos de las figuras de piedra se difuminaran como si estuvieran desvaneciéndose en la niebla. El aire se volvía más pesado, como si cada respiración costara un poco más, y un profundo silencio reinaba, quebrado solo por el lejano murmullo del viento. La sensación de que algo o alguien la observaba nunca la abandonó.
Había algo en ese lugar que no podía identificar, algo que la llamaba, una presencia que no podía ver pero que sabía que estaba ahí, aguardando pacientemente. El viento comenzaba a aumentar de intensidad, arrastrando consigo ecos lejanos, como si las voces del pasado y del futuro se entrelazaran en una sola corriente. Laila avanzaba con cautela, sabiendo que cada paso la acercaba más a su destino, pero también a las revelaciones que aún no entendía. El sendero comenzaba a dividirse en varios caminos que se adentraban en la densa niebla, y, por un momento, se sintió perdida, como si las esfinges, al apartarse, la hubieran dejado sin rumbo. ¿Cómo podía elegir cuál de los caminos tomar? ¿Cómo saber cuál la llevaría a su verdad? De repente, una ráfaga de viento sopló con tal fuerza que casi la derribó. Cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, algo había cambiado. Frente a ella, en el centro del sendero, apareció una figura humana. Era una mujer de piel oscura, con ropas que parecían estar tejidas con hilos de luz, y una melena que se agitaba como si estuviera siendo arrastrada por la misma fuerza del viento. La mujer no hablaba, pero su mirada era intensa, fija en Laila, como si estuviera esperando algo. Y fue entonces cuando la voz, como un susurro del viento, comenzó a llenar la mente de la joven. No temas, Laila. No estás sola. La senda que has elegido es la senda del viento, del cambio, de la transformación. Solo aquellos que escuchan la voz del viento logran comprender las profundidades del alma. Laila, sorprendida por la intensidad de la presencia que tenía frente a ella, sintió que algo dentro de ella respondía a esa voz, como si un resorte dentro de su ser hubiera sido activado. El viento soplaba más fuerte ahora, pero en lugar de empujarla, parecía guiarla, como si la mujer de la luz estuviera siendo el conducto a través del cual el viento se expresaba. La pregunta que te haces no es si deberías avanzar, sino si estás lista para escuchar lo que el viento te dice, continuó la mujer, su voz ya no como un susurro, sino como el murmullo de la corriente misma. El viento no tiene palabras. Es una fuerza sin forma, que se expresa en lo que no se ve, en lo que no se puede tocar. Pero está siempre ahí, y si prestas atención, te enseñará lo que necesitas saber. Laila no podía evitar sentir que la mujer y el viento eran uno solo, inseparables, un reflejo de algo que trascendía las formas terrenales. Ella estaba siendo puesta a prueba, una vez más, pero ahora de una forma que no había anticipado. No era simplemente un desafío físico o intelectual. Esta prueba hablaba de algo mucho más profundo, algo que había permanecido oculto en lo más profundo de su ser. El viento no solo habla de lo que ha sido, Laila. También susurra sobre lo que será. Tienes que aprender a escucharlo si quieres comprender las respuestas que buscas. Pero escucha bien, el viento no pide que entiendas todo. Solo pide que confíes. Las palabras de la mujer resonaban en su mente mientras la brisa se calmaba lentamente. El paisaje comenzaba a transformarse, y la niebla que había nublado su visión comenzó a disiparse, dejando a la vista un sendero de arena dorada que se extendía ante ella. A lo lejos, se podían ver figuras, otras personas tal vez, caminando por el mismo sendero. Sin embargo, todo parecía distante, como si esos otros viajeros estuvieran fuera de su alcance, como sombras desvanecidas en la bruma. Laila dio un paso hacia adelante, pero al hacerlo, la figura de la mujer desapareció, como si hubiera sido absorbida por el mismo viento que la había traído. Sin embargo,
el aire seguía impregnado de su presencia, y por un momento, Laila se sintió acompañada, aunque la mujer ya no estaba allí. «Confía», repitió la voz del viento, tan claramente como si la mujer estuviera allí, junto a ella. El viento parecía haber cambiado, se sentía más suave ahora, menos denso, y un susurro en sus oídos la hizo detenerse nuevamente. No era un susurro cualquiera, sino un mensaje encriptado que parecía ser transmitido a través del tiempo, como si el viento estuviera transmitiendo secretos olvidados de eras pasadas. Pero, como el viento mismo, el mensaje no podía ser apresado ni comprendido en su totalidad, solo podía ser sentido. Laila siguió caminando, aunque su mente aún estaba abrumada por las palabras de la mujer y el enigma que había dejado en el aire. ¿De qué hablaba realmente el viento? Era la respuesta a la que debía llegar una de las muchas que ya había aprendido, o había algo nuevo que estaba por descubrir. En su corazón, algo se despertaba. Sabía que la siguiente etapa de su viaje ya no se trataba solo de encontrar respuestas, sino de aprender a escuchar algo más profundo, algo que solo podría entender si aceptaba la incertidumbre. Laila caminaba con determinación mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el horizonte con una luz anaranjada que se reflejaba en las aguas cercanas. El sendero de arena dorada que había seguido durante días comenzaba a desvanecerse, perdiéndose en la distancia en una espesa niebla. Sabía que el viaje la había llevado hasta este momento crucial, ese lugar misterioso donde las voces del pasado y del futuro se entrelazaban, y que solo al atravesarlo podría avanzar. El viento había dejado de susurrar, como si hubiera llevado consigo todas las respuestas posibles y hubiera dejado a Laila en silencio absoluto. Sin embargo, había algo en la quietud que la rodeaba, algo que le decía que debía continuar adelante, sin cuestionar demasiado, simplemente confiando en la intuición que había comenzado a guiarla desde su primer paso en este extraño y fascinante viaje. En el horizonte, un resplandor tenue la atrajo, como si fuera un faro en la distancia. Un largo lago apareció frente a ella, rodeado por acantilados de roca oscura, tan altos que parecían tocar el cielo. La superficie del agua estaba tan calma que reflejaba perfectamente el cielo estrellado, creando una imagen tan nítida que parecía un espejo que conectaba dos mundos, el de la realidad y el de los sueños. En el centro del lago, una isla diminuta surgía como un oasis solitario, cubierta por una vegetación espesa y misteriosa. Sin embargo, algo era diferente en ese lugar. La atmósfera parecía cargada de una energía extraña, como si el mismo aire respirado estuviera impregnado de una historia antigua. La brisa que soplaba sobre el agua traía consigo murmullos suaves, pero las voces no provenían de ningún lugar visible. Eran ecos, pero no de personas, sino de eventos, sentimientos, decisiones olvidadas, que flotaban en la superficie del lago como un susurro lejano. Laila se acercó con cautela al borde del agua, sintiendo una extraña conexión con el paisaje que la rodeaba. Algo en su interior le decía que ese lago no solo era un espejo de la naturaleza, sino también un reflejo de su alma, un lugar donde las respuestas y los misterios se ofrecían sin pedir nada a cambio. Quizá allí, en ese silencio denso, encontraría la clave para resolver las preguntas que la habían acompañado desde su primer encuentro con las esfinges. De repente, la calma del agua se quebró. Un pequeño remolino apareció en el centro del lago, creando ondas que se extendían en círculos perfectos, como si algo estuviera emergiendo desde las profundidades. El remolino aumentó su tamaño hasta que,
con un estrépito casi inaudible, una figura emergió de las aguas. Era una mujer, o al menos, una figura que parecía humana. Su piel era de un tono plateado que reflejaba la luz de las estrellas, y su cabello, largo y fluido, caía sobre su espalda como una cascada de agua cristalina. En su rostro no había expresión alguna, pero sus ojos brillaban con una intensidad profunda y antigua, como si llevara consigo la sabiduría de los siglos. La figura flotó hacia la orilla sin hacer el menor ruido, como si no tocara la tierra. Sus pies no parecían rozar el agua, sino que se desplazaban sobre ella, deslizándose sin esfuerzo. Cuando se detuvo frente a Layla, la joven sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no por miedo, sino por la intensidad de la presencia que irradiaba. «Bienvenida al lago de los ecos», dijo la figura, su voz profunda y resonante como si estuviera formada por miles de susurros entrelazados. Este es el lugar donde los recuerdos del pasado y las posibilidades del futuro se encuentran. Los ecos de las decisiones olvidadas flotan aquí, y las respuestas que buscas están reflejadas en cada ola. Layla, sorprendida, intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta, como si el mismo aire la hubiera paralizado. La figura, sin embargo, no pareció esperar una respuesta inmediata. «Este es un lugar de contemplación», continuó la mujer. «Un lugar donde se disuelven las fronteras entre lo que fue y lo que será. Los ecos que escuchas no son solo del pasado, sino también de las decisiones que aún no has tomado, de los caminos que aún no has recorrido. Aquí, Layla, es donde debes enfrentar tu mayor miedo, el miedo a no ser capaz de escuchar lo que tu alma necesita». Las palabras de la mujer resonaron en su mente, y Layla sintió una oleada de incertidumbre. El miedo a tomar la decisión equivocada, el miedo a no estar a la altura de las expectativas, lo había acompañado durante todo su viaje. Siempre había vivido buscando respuestas, buscando la seguridad de saber lo que iba a ocurrir, pero ahora, frente a la figura etérea, entendió que la verdadera lección no se encontraba en las respuestas claras, sino en la capacidad de aceptar la incertidumbre. La figura levantó una mano, y de inmediato, el agua del lago comenzó a moverse, creando formas fluidas y cambiantes. En la superficie del agua, comenzaron a aparecer reflejos de momentos de la vida de Layla, sus primeros pasos en la vida, los días felices de su niñez, los momentos de dolor que había enterrado en lo más profundo de su ser. Pero junto a esos recuerdos también surgieron otros, fragmentos de futuros posibles, imágenes de decisiones que aún no había tomado, pero que le esperarían. El agua refleja lo que fue, pero también lo que podría ser, dijo la mujer, su mirada fija en los ojos de Layla. Y la verdad es que no puedes temer a lo que vendrá. Debes aprender a navegar por estos ecos con la sabiduría que has adquirido, confiando en que cada paso, cada elección, es parte del destino que has forjado. Con un suave movimiento, la figura extendió sus manos hacia el agua, y los reflejos comenzaron a desvanecerse, como si nunca hubieran estado allí. «Recuerda, Layla», dijo en un susurro, «el futuro no es algo que se puede predecir. Es algo que se construye a cada instante». Cuando Layla miró nuevamente al lago, todo estaba en calma, como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro de ella, algo había cambiado. Un peso que no sabía que llevaba se había levantado, y por primera vez, en lugar de buscar respuestas claras, sintió que lo único que realmente necesitaba era confiar. La mujer, al igual que el agua que había emergido, desapareció en el aire,
y el silencio regresó al lago. Laila despertó al amanecer, la luz dorada del sol comenzando a filtrarse a través de los árboles cercanos, creando una danza de sombras sobre el suelo. Había pasado la noche junto al lago de los ecos, sintiendo que el lugar le había dejado algo más que una enseñanza. Durante su descanso, había soñado con el futuro, con posibilidades infinitas que parecían entrelazarse y desenlazarse como hilos invisibles. Las palabras de la mujer en el lago seguían resonando en su mente, pero había algo más, una sensación sutil de que un nuevo capítulo de su vida comenzaba a desplegarse frente a ella. Se levantó, con una calma que no había sentido antes, y miró el paisaje a su alrededor. El mundo parecía ser el mismo, pero algo en el aire había cambiado. Había un frescor renovado, un susurro en el viento que la invitaba a seguir adelante. Como si el mismo viento estuviera aguardando su señal para guiarla. Decidió que era momento de avanzar. Durante días, había seguido las huellas que la guiaban sin cuestionarlas, pero ahora, con el lago atrás y los ecos del pasado disipados, era ella quien debía tomar el rumbo. El destino ya no era una fuerza que la arrastraba, sino algo que ella misma estaba modelando, con cada paso, con cada decisión que tomaba. Con la mochila a cuestas, Laila comenzó a caminar, siguiendo el antiguo sendero que serpenteaba entre las montañas. El viento, que antes parecía callado, comenzó a levantarse, como si sintiera su presencia. A medida que avanzaba, el sonido del viento se volvía más fuerte, pero no era un viento cualquiera. Era como si la tierra misma estuviera susurrando secretos, revelando los caminos que aún no había descubierto. A lo lejos, el paisaje comenzó a cambiar. Las montañas altas y áridas dieron paso a un valle verde y fértil, un oasis que surgía como un milagro en medio del desierto. En el centro del valle, una ciudad de arquitectura majestuosa se alzaba, rodeada por murallas de piedra y templos de columnas imponentes. Los techos de las casas brillaban con un resplandor dorado, como si la ciudad misma estuviera bañada por una luz que no venía del sol, sino de algo más profundo, más antiguo. Laila se detuvo un momento, observando el horizonte. Sabía que este lugar era importante, que aquí encontraría algo que había estado buscando sin saberlo. Algo dentro de ella le decía que debía entrar en esa ciudad, que su viaje no estaría completo sin desvelar los secretos que sus muros guardaban. Pero, al mismo tiempo, una sensación de inquietud la envolvía, como si algo o alguien le estuviera observando, aguardando el momento adecuado para revelarse. Cruzó el umbral de la ciudad, y el aire se volvió más espeso, más cargado de misterio. A medida que caminaba por las calles empedradas, la gente la observaba, pero sin hacer ruido, como si sus miradas fueran parte de una coreografía silenciosa que nadie se atrevía a romper. Los comerciantes en los mercados vendían especias, frutas y telas de colores vivos, pero todo parecía estar impregnado de una quietud extraña, como si cada persona tuviera una historia que contar, pero no se atreviera a compartirla. Laila se adentró en las calles estrechas, siguiendo un impulso que no comprendía del todo. De repente, el viento se levantó con fuerza, y las hojas de las palmas cercanas comenzaron a moverse violentamente. Un grito, apenas audible, atravesó el aire, un lamento profundo que pareció venir de lo más profundo de la ciudad. Laila, con el corazón acelerado, se detuvo en seco. A su izquierda, una figura envuelta en túnicas oscuras apareció. Era un hombre, o algo que parecía humano,
con los ojos cubiertos por una capa que le daba un aire de misterio. No dijo palabra alguna, pero Laila sintió que la figura la observaba intensamente, como si pudiera ver hasta el último rincón de su alma. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y supo que no era el momento de cuestionar, sino de escuchar. La figura levantó una mano, y Laila, sin saber por qué, la siguió sin dudar. Caminó tras él a través de las calles sinuosas, sin mirar atrás. En un giro abrupto, el hombre la condujo a una puerta oculta en la base de una gran torre, cubierta por enredaderas y sombras. Al llegar frente a la puerta, el hombre dio un paso atrás y señaló el umbral. «Este es el inicio de lo que has venido a buscar», dijo su voz, grave y cargada de una fuerza ancestral. «Lo que necesitas saber no puede revelarse a través de palabras. El viento te ha traído aquí y el viento te llevará más allá». Laila miró la puerta con cautela. Sabía que atravesarla no solo significaba adentrarse en un nuevo espacio físico, sino también en un territorio donde las certezas que había tenido hasta ese momento ya no existirían. Había recorrido un largo camino, pero ahora comenzaba a comprender que el viaje no era solo externo, sino también interno. Era un despertar, una oportunidad para enfrentar lo desconocido, para finalmente entender el propósito de su vida. Tomando aire profundamente, Laila empujó la puerta, y al cruzar el umbral, una corriente de aire cálido la envolvió, como si la ciudad misma respirara con ella. Dentro, el silencio era absoluto, y en el aire flotaba una sensación de expectativa. La figura que la había guiado se desvaneció, dejándola sola en una sala iluminada solo por una luz suave que parecía emanar de las paredes mismas. Ante ella, una figura enigmática, envuelta en túnicas de colores brillantes, la esperaba. «Bienvenida, Laila», dijo la figura, su voz suave pero firme. «Este es el lugar donde los destinos se cruzan y los sueños se hacen realidad. Aquí encontrarás las respuestas, pero también se te presentarán nuevos desafíos. ¿Estás lista para enfrentarlos?». Laila no tenía tiempo para formular preguntas. La figura envuelta en túnicas brillantes dio un paso adelante, su rostro todavía oculto por una capa que parecía fusionarse con la luz tenue de la sala. En la oscuridad de la habitación, solo se escuchaba el murmullo del viento que acariciaba las paredes, como si estuviera esperando un evento trascendental. «Este es un lugar olvidado por el tiempo», dijo la figura, levantando la mano hacia un gran círculo de piedra en el centro de la sala, que estaba cubierto por antiguos símbolos grabados con precisión. «Los que entran aquí, entran por una razón. No todos los seres humanos tienen la capacidad de comprender lo que sucede más allá de las sombras, pero tú, Laila, eres diferente». Laila sintió una sacudida interna al escuchar su nombre, pronunciado con una familiaridad inquietante. Avanzó, pero con cautela. Su mente aún procesaba lo que había vivido, la ciudad extraña, la figura en la puerta, y, ahora, la presencia de este ser que parecía conocer más sobre ella de lo que ella misma sabía. «La sabiduría de los antiguos está grabada en cada piedra de este templo», continuó la figura, tocando delicadamente los símbolos. «Pero no es solo conocimiento lo que has venido a buscar. Lo que tú necesitas, Laila, es recordar. Necesitas despertar lo que está dormido dentro de ti». Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Recordar. ¿Qué significaba eso? Había llegado aquí por un impulso, buscando respuestas que sentía en sus entrañas,
pero ahora se daba cuenta de que la verdadera pregunta no era qué debía aprender, sino que debía recordar. Este lugar, donde los vientos del desierto no llegan, guarda más que viejas reliquias. Tiene poder, la figura explicó, moviendo las manos con elegancia, como si invocara fuerzas invisibles. Es aquí donde se ha sellado el legado de los que vinieron antes de ti, y solo los que poseen un alma capaz de ver más allá de las sombras pueden acceder a lo que está oculto. La figura hizo una pausa. Laila la observó fijamente, tratando de comprender. Su cuerpo estaba tenso, como si estuviera a punto de enfrentarse a una prueba que nunca imaginó, pero algo dentro de ella la impulsaba a avanzar, a seguir escuchando. Recuerda, repitió la figura. Mira en tu interior, en lo profundo de tu ser. Los vientos ya han comenzado a soplar. Laila cerró los ojos. El sonido del viento a su alrededor se hizo más fuerte, como si estuviera dentro de una tormenta. Era un viento cálido, que envolvía su piel, y a medida que lo escuchaba, sus pensamientos se fueron calmando, como si cada ráfaga purificara su mente. En ese instante, imágenes comenzaron a invadir su mente. No eran recuerdos familiares ni eventos de su vida pasada, sino visiones de un mundo antiguo. Vio grandes templos, un río que parecía serpentear a través de montañas lejanas, y figuras de seres humanos y animales que danzaban en un lugar donde la magia y la naturaleza se entrelazaban. Abrió los ojos, agitada, como si hubiera estado sumida en un sueño profundo. La figura ante ella la observaba, ahora más cercana, sin decir una palabra. Laila, sintiendo que no podía quedarse en silencio, habló con voz temblorosa. ¿Qué es lo que vi? ¿Por qué me siento como si hubiera estado allí antes? La figura sonrió, una sonrisa apenas visible en la penumbra, y levantó la mano hacia el círculo de piedra. Lo que viste es la memoria de los antiguos, lo que está sellado dentro de ti. Los recuerdos perdidos, las historias olvidadas. Lo que debes comprender es que tu vida, Laila, no comenzó en el momento en que naciste. Has vivido otras vidas, otras experiencias, en otras épocas. El ciclo de tu alma ha recorrido el mismo sendero una y otra vez, solo que ahora, este viaje es diferente. El viento te ha traído aquí, pero tú eres la clave para desvelar los secretos de este mundo. El peso de las palabras cayó sobre Laila como una ola de agua fría. ¿Había vivido antes? ¿Era posible que fuera parte de algo más grande, de algo más antiguo? Las dudas llenaron su mente, pero algo en su interior comenzaba a encajar. Las visiones que había tenido, ese paisaje familiar, esos seres y ese río, algo le decía que todo eso tenía sentido, aunque su mente no pudiera comprenderlo por completo. Los antiguos nos dejaron una lección, continuó la figura, con tono grave. Los ciclos del tiempo no son lineales. Lo que parece haber terminado, siempre regresa. Y tú, Laila, eres una parte de ese regreso. El viento, el agua, la tierra, todo está conectado. Pero para que puedas comprender lo que tienes que hacer, debes primero comprenderte a ti misma. Solo entonces podrás desbloquear el poder que guardas. Laila dio un paso atrás, abrumada por las revelaciones. Las palabras de la figura resonaban en su mente, pero cada vez que intentaba entenderlas completamente, sentía que algo más profundo y más vasto se deslizaba entre sus dedos. Era como si estuviera al borde de un abismo de conocimiento,
pero no tenía las herramientas para cruzarlo aún. ¿Cómo puedo entender?, preguntó con urgencia, su voz apenas audible. ¿Cómo puedo recordar lo que he olvidado? La figura le indicó que se acercara al círculo de piedra, donde los símbolos brillaban débilmente. Toca la piedra. El primer paso para recordar es conectar con lo que has olvidado. Laila, con el corazón palpitante, extendió la mano hacia el círculo. En el momento en que sus dedos rozaron la superficie de la piedra, una corriente de energía recorrió su cuerpo, como si fuera una chispa que viajaba desde sus pies hasta su cabeza. La luz se intensificó, iluminando la sala, y una visión repentina la envolvió: el cielo estrellado, los antiguos templos, la figura de un hombre que la miraba con ojos llenos de sabiduría y tristeza. En ese instante, comprendió algo profundo. Ella no solo era parte de este viaje, ella era la llave para desatar los secretos que había estado buscando. Y aunque el camino por delante sería incierto, ya no sentía miedo. Lo que había aprendido, lo que había recordado, la había transformado. Laila cerró los ojos, y en silencio, aceptó el desafío que se le presentaba. Sabía que el viento la llevaría a través de momentos de oscuridad y luz, y que lo que estaba por venir era más grande y más vasto de lo que había imaginado. La luz de la madrugada se filtraba entre las rendijas de las paredes de piedra, llenando el templo con un resplandor suave y cálido. Laila despertó con una sensación extraña, como si hubiera estado sumida en un sueño profundo, aunque no recordaba haber dormido. Su cuerpo estaba cargado de una energía nueva, diferente. Podía sentir cómo las fuerzas del viento y la tierra la rodeaban, como si los elementos mismos la reconocieran. Se levantó con decisión y se acercó a la figura que la había guiado hasta aquí. Ahora, de pie frente a ella, se sentía más conectada con el lugar y con el propósito que había comenzado a desvelarse poco a poco. La figura en túnicas brillantes, ahora más definida, la observaba con una mirada profunda, como si evaluara la transformación que había tenido lugar en su interior. «Hoy es el día, Laila», dijo la figura, su voz reverberando suavemente, como el eco de una antigua canción. «Es el momento de tomar el siguiente paso. El conocimiento que has adquirido te ha mostrado una parte del todo, pero ahora debes entender la sombra, el vacío que ha acompañado siempre a la luz». Laila asintió, aunque no estaba segura de lo que eso significaba. El día anterior había estado plagado de revelaciones, pero ninguna tan inquietante como esta. La sombra. ¿Qué sombra? Durante su tiempo en este lugar había sentido la presencia de algo más, algo que acechaba en los márgenes de su conciencia. Un susurro distante que la llamaba desde las profundidades de su ser. Todo poder tiene un equilibrio, continuó la figura, avanzando hacia el umbral del templo. Donde hay luz, debe haber sombra. Donde hay sabiduría, debe haber prueba. Y tú, Laila, has alcanzado la sabiduría que te permitirá enfrentarte a tu propia oscuridad. Laila dio un paso adelante, con el corazón latiendo más rápido. La figura se volvió hacia ella, levantando la mano para señalar el horizonte. «Frente a ti se extiende el desierto», dijo con calma. «Más allá de sus dunas, encontrarás la sombra que buscas. Pero cuidado, no todo es lo que parece. La sombra tiene muchas formas, y te observará desde todos los rincones. Solo aquellos que han aprendido a escuchar el viento pueden discernir la verdad oculta.
El desierto. En su mente se formaron imágenes de vastos paisajes áridos, interminables dunas doradas que se extendían más allá del horizonte. Pero lo que le preocupaba no era la sequedad de la tierra o el calor implacable, sino la idea de enfrentarse a algo oculto, algo que aún no podía ver, pero que sentía como una presencia palpable. No puedo hacerlo sola, dijo Layla, su voz más suave de lo que pretendía. ¿Cómo puedo enfrentarme a algo que no puedo ver? La figura sonrió levemente, como si supiera la respuesta antes de que ella misma la comprendiera. No estás sola, dijo con firmeza. Las fuerzas que te han traído hasta aquí no te abandonarán. El viento te guiará, la tierra te protegerá y la sombra, al final, te enseñará lo que necesitas aprender. Pero debes confiar en ti misma. Solo entonces podrás desvelar la verdad. Con un gesto, la figura señaló una pequeña mochila que había sido colocada en un rincón del templo. Layla se acercó y la abrió. Dentro, encontró varios objetos, una capa ligera, una cuerda, una piedra tallada con símbolos similares a los que había visto en las paredes del templo, y una pequeña botella de agua. Todo lo necesario para un largo viaje. Sin pensarlo dos veces, Layla se ajustó la capa alrededor de sus hombros. No sabía exactamente qué esperar, pero había algo dentro de ella, una fuerza tranquila, que le decía que estaba preparada. Ve, Layla, dijo la figura, con voz profunda y resonante. Que el viento te guíe. Layla salió del templo y comenzó a caminar hacia el desierto. Al principio, la arena dorada parecía tranquila y pacífica, pero a medida que avanzaba, una sensación extraña comenzó a apoderarse de ella. Era como si la tierra misma estuviera observándola, como si las dunas se movieran sutilmente, como si el desierto respirara. Con cada paso, la sombra de algo más grande, algo mucho más antiguo que ella, parecía acercarse. Un viento cálido comenzó a soplar, acariciando su rostro, pero también trayendo consigo un eco distante, una melodía antigua que resonaba a través de las dunas. La melodía la llamaba, pero también la advertía. Era una voz que hablaba en sus sueños, una voz que había escuchado antes, aunque no podía recordarla completamente. A lo lejos, pudo ver una figura. Al principio pensó que era una ilusión creada por el sol, pero conforme se acercó, la figura se hizo más clara. Era un hombre, vestido con ropas sencillas pero con una presencia imponente. Su mirada era penetrante, casi sabia, y parecía tener el poder de ver a través de todo lo que Layla pensaba. ¿Quién eres?, preguntó Layla, sin miedo pero con cautela. El hombre no respondió de inmediato. En cambio, su mirada se centró en ella con una intensidad que la hizo sentirse vulnerable. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pero llena de significado. Soy alguien que ha caminado este desierto durante mucho tiempo, dijo el hombre. He visto las sombras y las luces que habitan aquí. Y sé que tú, Layla, también debes caminar este camino. La sombra que buscas está cerca, pero no podrás encontrarla hasta que dejes de huir de ella. Layla frunció el ceño, sin entender completamente. ¿Huir de la sombra? Si había algo que no entendía, era esa idea. Todo lo que temes se encuentra dentro de ti, continuó el hombre, como si leyera sus pensamientos. Solo enfrentando lo que te asusta podrás avanzar. Las palabras del hombre resonaron en la mente de Layla mientras el viento comenzaba a soplar con más fuerza.
La sombra no era solo un lugar o una figura. Era una presencia que ella misma había creado, algo que había estado ignorando, algo que tenía que confrontar. Y solo enfrentando esa oscuridad, podría encontrar lo que tanto había buscado. El sol ya se había elevado lo suficiente en el cielo para teñir las dunas de un tono naranja intenso, y el viento había comenzado a calmarse, trayendo consigo un silencio pesado y profundo. Laila había estado caminando durante horas, pero no parecía que el desierto tuviera fin. Cada paso parecía igual al anterior, y sin embargo, el desierto no estaba vacío. Algo, alguna presencia, la observaba. Podía sentirlo en la ligera vibración del aire, en la forma en que la arena se movía y cambiaba a su alrededor. De repente, el silencio se rompió. Un susurro, suave al principio, comenzó a emerger desde el horizonte. Era un murmullo como el de muchas voces que se entrelazaban, hablando en un idioma antiguo, un idioma que Laila no comprendía, pero que sentía profundamente en su ser. Cada palabra resonaba en lo más profundo de su alma. El viento volvió a levantarse, trayendo consigo las palabras que parecían estar hechas de la misma esencia de la tierra misma. Laila, el susurro la llamaba, invitándola, despojándola de sus dudas. Laila, ven. Sin saber exactamente por qué, Laila comenzó a caminar en dirección al sonido. Cada paso la acercaba más a algo que no podía entender completamente, pero que sin embargo sentía como suyo. Al principio, las voces se entrelazaban con ecos, pero a medida que avanzaba, una figura comenzó a delinearse entre las dunas, una figura que no había estado allí antes. Era una mujer, pero no como ninguna otra que Laila hubiera visto. Su rostro era tranquilo, casi etéreo, y su vestimenta se desvanecía en la arena como si fuera parte del paisaje mismo. La mujer estaba de pie, inmóvil, con las manos extendidas hacia Laila, como si la estuviera esperando. Laila se detuvo ante ella, mirando sus ojos, que reflejaban todo el conocimiento del universo, todo lo que había sido y todo lo que sería. Un torrente de emociones la invadió, miedo, admiración, respeto y una paz tan profunda que parecía llenar todo su ser. No temas, Laila, dijo la mujer con una voz suave y melodiosa. Soy la sombra que has venido a enfrentar, pero no soy tu enemiga. Soy la verdad que llevas dentro, la parte de ti que has tratado de esconder. He estado esperándote. Laila no pudo evitar dar un paso atrás, sorprendida por la intensidad de lo que sentía. ¿Era esto lo que temía? ¿Una manifestación de su propia sombra? Pero algo en la mujer la tranquilizaba, como si esa oscuridad no fuera algo a lo que temer, sino algo que debía entender. ¿Quién eres?, preguntó Laila, su voz temblorosa. La sombra que habita en el corazón de todo ser humano, respondió la mujer. Soy lo que se niega, lo que se teme, lo que se esconde detrás de las máscaras que usas para protegerte. Soy parte de ti, pero no me conoces. No has querido conocerme. Laila sintió que sus palabras penetraban en su alma, revelando una verdad que había estado evitando durante mucho tiempo. En su vida, había huido de sus propios miedos, de sus inseguridades, de las sombras que se asomaban cuando menos lo esperaba. Durante años, había preferido ignorar esas partes de ella misma, buscando consuelo en su poder y en su misión, pero nunca enfrentando la parte más oscura de su ser. ¿Cómo puedo aceptarte?, preguntó,
con una mezcla de desesperación y curiosidad. He pasado toda mi vida evitando mis miedos, ¿cómo puedo aceptar lo que más temo? La mujer levantó una mano, señalando el horizonte, donde el sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo con tonos de fuego y oro. La sombra no es solo oscuridad, Laila. Es la verdad que no quieres ver. Es el reflejo de tus dudas, de tus decisiones, de tus deseos más profundos. El primer paso hacia la libertad es aceptarla, entenderla, porque solo entonces podrá ser completa. La luz no puede existir sin la oscuridad, y la oscuridad no puede existir sin la luz. Laila se quedó en silencio, mirando el horizonte, mientras las palabras de la mujer resonaban en su mente. Todo lo que había experimentado hasta ahora, cada revelación, cada desafío, parecía llevarla a este momento. La sombra, esa presencia que había sentido durante todo su viaje, no era algo ajeno a ella. Era una parte intrínseca de su ser. Solo enfrentando esa parte de ella misma podría alcanzar el verdadero conocimiento, la sabiduría completa. Laila cerró los ojos, respirando profundamente. El viento acarició su rostro, como si el mismo desierto la estuviera abrazando. Sintió como la oscuridad se desvanecía poco a poco, como sus miedos se desmoronaban ante la aceptación. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó la mujer, su voz llena de una calma infinita. Laila asintió lentamente, dejando que las palabras y la comprensión fluyeran dentro de ella. Ya no tenía miedo. En lugar de eso, había un sentimiento profundo de gratitud, como si hubiera tocado una verdad más allá de lo que las palabras podían expresar. Sí, dijo finalmente. Lo entiendo. La sombra no es algo que debo temer. Es parte de mí. Y solo aceptándola podré ser libre. La mujer sonrió, su figura desvaneciéndose lentamente en la luz del atardecer. Has dado el primer paso, Laila, dijo. Ahora, la verdadera prueba comienza. El sol comenzó a ocultarse completamente detrás de las dunas, y Laila, llena de una nueva paz, comenzó a caminar hacia el futuro, hacia su destino, sabiendo que la verdadera batalla ya había sido ganada. El desierto ya no era un lugar de sombras, sino un lugar de revelación. La última noche en el desierto se estiró interminable. Una quietud profunda había caído sobre el paisaje que antes parecía interminable. Laila, ahora completamente transformada, sentía una serenidad inquebrantable, como si el viento mismo hubiera borrado las últimas huellas de su lucha interna. Había encontrado la paz que buscaba, la verdad que le había sido mostrada no solo por los vientos o las voces del desierto, sino por su propio corazón, por sus propios miedos y deseos. La mujer de las dunas, la sombra que había sido su guía y maestra, había desaparecido con la última luz del sol. Sin embargo, su presencia seguía viva dentro de Laila. El desierto ya no era un espacio de confrontación, sino un campo fértil donde todo lo aprendido se asentaba. Ahora podía ver la vastedad del mundo sin miedo, con los ojos abiertos no solo a lo que veía, sino a lo que sentía y comprendía dentro de sí. Había pasado por tantas pruebas, atravesado dudas y temores, pero al final, cada desafío había sido una invitación a conocerse mejor. El viaje a través del desierto no había sido solo un paso físico, sino un peregrinaje hacia el interior de su propia alma. La verdad, esa verdad que una vez le fue oculta, ahora estaba clara,
como el cielo despejado de la madrugada que comenzaba a dibujarse sobre la arena. Era el amanecer. El primer rayo de sol tocó la punta de las dunas, bañando la tierra con una luz dorada. Laila se levantó lentamente, sintiendo la calidez del sol acariciando su rostro. No podía evitar sonreír, sintiendo por primera vez en su vida que estaba en paz con el mundo, con el desierto y, lo más importante, consigo misma. Ya no necesitaba respuestas externas. Había encontrado su propia verdad, y con ella, la libertad. Miró al horizonte, donde la vastedad del desierto se fundía con el cielo, y sintió que el mundo entero se desplegaba ante ella. No había nada que temer. Había recorrido la senda más dura, pero ahora comprendía que la verdadera grandeza no estaba en lo que uno conquistaba fuera de sí, sino en lo que uno conquistaba dentro. El viaje de transformación había sido la verdadera prueba. De repente, un leve movimiento a su derecha la distrajo de sus pensamientos. En la distancia, una figura apareció, caminando hacia ella con una elegancia serena. Era alguien que Laila había conocido en su vida pasada, alguien cuyo rostro había sido una constante en sus recuerdos. A medida que la figura se acercaba, Laila pudo reconocerlo con claridad. Era Aziz, el líder de la tribu, el hombre cuya presencia había sido enigmática desde el principio de su viaje. Aziz no caminaba con la determinación que ella recordaba, sino con una paz y una calma que nunca antes había visto en él. Sus ojos brillaban con la misma sabiduría que ella había adquirido a lo largo de su propio viaje. Se detuvo ante ella, y en lugar de hablar, simplemente la miró con una sonrisa tranquila, reconociendo la transformación que ella había atravesado. Pensé que nunca llegarías, dijo finalmente Aziz, su voz suave como la brisa del amanecer. Laila no necesitó palabras. Todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido, se reflejaba en sus ojos. Miró a Aziz con una serenidad profunda, como si todo lo que había estado buscando en su vida, todas las respuestas que alguna vez creyeron necesitar, ahora estaban completas. Había comprendido que el amor y el miedo, el poder y la debilidad, todo formaba parte de la misma danza cósmica. Ningún ser humano podía ser completamente uno sin el otro. Lo he encontrado, dijo Laila finalmente, con una sonrisa llena de sabiduría y paz. No fuera de mí, sino dentro. Así se sintió, como si ya lo supiera. No era necesario discutir lo inefable. Ambos entendieron que habían recorrido caminos paralelos, y sin embargo, Laila había sido la que había alcanzado la verdad a través del desierto. Ahora, las palabras sobraban. A medida que el sol subía más alto, bañando el mundo en su luz radiante, el desierto parecía transformarse ante sus ojos. Las dunas, que antes parecían interminables y solitarias, ahora se veían como una serie de olas doradas, cada una revelando un fragmento de la belleza de lo que estaba por venir. Era como si el mundo mismo respirara junto a ella. De repente, una bandada de aves cruzó el cielo, como si la libertad que Laila había alcanzado se hubiera desbordado en el mundo físico. Era una señal de que la transformación no solo había sucedido en su interior, sino que había comenzado a resplandecer en el mundo entero, como un eco del cambio profundo que había experimentado. Laila, con un último vistazo a las vastas arenas del desierto, dio un paso hacia adelante. Y con ese paso, todo lo que había sido, todo lo que había conocido, se desvaneció. No había necesidad de regresar.
El desierto, que una vez fue su cárcel, ahora era su liberación. Asís la siguió, caminando en silencio a su lado. Juntos, caminaron hacia el horizonte, hacia un futuro que se extendía ante ellos como un campo sin fin de posibilidades. Había comenzado un nuevo día, y con él, un nuevo ciclo. La sombra y la luz ya no eran fuerzas separadas, sino partes interconectadas de una verdad universal. El viaje había sido largo, pero el final solo significaba un nuevo comienzo.